Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, nuevamente aquí con nuestro segmento Viviendo Fiel. Gracias por estar aquí sintonizando y apreciamos su presencia. Ojalá que trajiste papel y lápiz y tu Biblia. Hoy vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Hechos. Hicimos ya 3 clases en el libro de Hechos. Hicimos primeramente la clase número 1 como una introducción al libro de Hechos, que aprendimos bastante. En la clase número 2 cubrimos Hechos 1, versículo 1 al 3, y le pusimos título Poniendo las cosas en orden, porque Lucas está aquí en el libro de Hechos y en el libro de Lucas poniendo las cosas en orden, compartiendo sobre la vida de Jesús, la vida de los apóstoles y la vida de la iglesia primitiva. En la clase número 3 le pusimos título Poder para hacer, poder para hacer. Y viene la pregunta, ¿poder para hacer qué? Y cubrimos Hechos 1, versículo 6 al versículo 11, sabiendo de que los apóstoles recibieron poder del Espíritu Santo para poder predicar, sanar y ser apóstoles, testigos de Cristo Jesús a los fines del mundo. Hoy vamos a seguir nuestro estudio del libro de Hechos con clase número 4 y vamos a cubrir Hechos 1, versículo 12 al versículo 26. Bastantes versículos. Voy a leerlo por completo. De ahí vamos a hablar algo entre tú y yo. Algo que creo que tú no sabías que vas a aprender hoy. Esto es lo bonito. Ir aprendiendo todos los días. Si tuviera que poner un título al clase de hoy, sería El que no era. El que no era. Vamos a seguir adelante. Hechos 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entraron subiendo al aposento alto donde moraban. Aquí vamos a ver una lista de los nombres de los apóstoles. Hay 4 lugares donde se mencionan los nombres de los apóstoles por completo. Este es uno de los lugares en Hechos 1, versículo 13. Y entraron, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Zelote, y Judas, hermano de Jacobo. Ahí están los 12 nombres de los apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, con los hermanos de Jesús. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Estamos hablando de un periodo como de 10 días que estaban ahí reunidos en este cuarto arriba, este aposento arriba. Pasaron 40 días con Jesús yendo y viniendo. Luego los mandó a Jerusalén y están ahí un periodo de como 10 días. Y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran 120 en número. Y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Ahí podemos aprender de que el Espíritu Santo puede hablar a través de la boca de una persona utilizada por Dios. Entonces aquí Pedro hace referencia de que esto fue escrito, pero primero antes de que fue escrito, fue hablado a través de la boca de David por el Espíritu Santo. Dice, versículo 16, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas y fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. O sea que Judas estaba con ellos, escogido por Jesús durante todo el ministerio de Jesús. Ahí estaba. Él miraba los milagros, miraba las sanidades, miraba todo lo que predicaba y hacía Jesús. Él era uno de los apóstoles. El título de clase hoy es El que no era. Vamos a aprender algo hoy importante. ¿Quién no era uno de los apóstoles? Aquí tenemos a Judas, quien era uno de los apóstoles.
Versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Tenemos otra parte en la Biblia, dice que Judas, cuando arrepintió de haber hecho lo que hizo a Jesús, fue y compró un campo y se ahorcó en este campo. Aquí dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo puede ser? Si él se ahorcó, y dice la Biblia que se ahorcó, y aquí dice que cayó de cabeza y que se reventó por mitad, pues es muy fácil, ¿no? Se ahorcó y después con tiempo cayó y se reventó. Entonces dice aquí versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Seldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Esto se encuentra en Salmos 69, 25 y Salmos 109, versículo 8. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comentando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que los apóstoles, la palabra apóstol quiere decir alguien que es enviado, pero también significa un testigo de ojo. Los 12 apóstoles originales eran testigos de ojo, anduvieron con Jesús, comieron con Jesús, vieron los milagros en persona. Entonces son testigos, son apóstoles. Entonces dice aquí Pedro, es necesario de que alguien que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta ahora, tome la oficina, el puesto que ha dejado Judas, que alguno sea apóstol con nosotros para completar otra vez el número 12. Dice en versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sabe qué? Hay unas cosas muy interesantes aquí. Primeramente, la manera que decidieron. Se propusieron dos nombres de dos personas que estuvieron juntos con ellos desde el bautismo de Juan para los 3 años y medio, hasta este día, que también eran testigos de todo lo que Jesús había hecho, pero no fueron escogidos por Jesús como apóstoles. Pusieron estos dos nombres, Justo y Matías. Pero ¿cómo decidieron cuál de los dos? Pues oraron y echaron suertes. Y le pidieron al Señor que les mostrara cuál de los dos fuese el que Dios iba a escoger para tomar esta posición. Interesante, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros batallamos y peleamos tanto haciendo decisiones. Y esta es una decisión bastante importante, sumamente importante. Pero ¿cómo hicieron la decisión? Oraron y lo entregaron a Dios y echaron suerte. Y cayó sobre Matías. Y todo el mundo aceptó esta decisión, incluyendo Matías y incluyendo a Justo, porque habían pedido a Jesús, habían pedido a Dios que los mostrara cuál de los dos iba a tomar el lugar. Te lo pongo como un ejemplo cuando tal vez tienes que hacer una decisión bastante grave, una decisión bastante impactante. Nosotros no lo hacemos, pero podemos hacerlo. Podemos orar y decirle a Dios que elija a Dios cuál de las dos opciones sea su voluntad para nosotros y que lo demuestra a nosotros.
Entonces, esto es de una manera que ellos hicieron la decisión. Am, Dice que echaron suertes. Es como tirar dados, ¿no? Si cae en el doble 6, pues pero era un instrumento que ellos usaban eh, para darse cuenta de la decisión de Dios. A veces lo usaban los sacerdotes también. Y también los soldados romanos que estaban jugando al pie de la cruz echaron suertes para la ropa de Jesús, para quién iba a quedar ganador de la ropa de Jesús. Echaron suertes. Y esto sí era malo. Pero aquí usaron este método para escoger el apóstol que iba a reemplazar a Judas. Y sabe que lo único que hizo Matías era que él estuvo presente todo este tiempo con Jesús y con los discípulos y los apóstoles. También estaba presente Justo y otros también. Pero nunca leímos más de Matías. Aunque fue escogido, no fue mencionado otra vez. Pero a veces es suficiente de que nosotros estamos y seguimos llegando. Hay entre ustedes quienes que han estado en la iglesia mucho tiempo y sienten tal vez de que solamente llegan a los cultos y no saben si esto es algo que le importa a Dios. Mira, tenemos aquí a Matías de ejemplo de una persona que llegaba constantemente con fidelidad delante de Dios para andar con Jesús, aunque no era apóstol, aunque no era de los meros escogidos, él era fiel en llegar y ser constante. Y a raíz de esto fue escogido para ser uno de los apóstoles. Esto es algo muy importante para ti. Quiero decirte que cuando hablamos aquí sobre el título, el que no era, tú puedes pensar de que yo estaba hablando de Judas, de que verdaderamente no era un apóstol, el que no era. Pero no es cierto. Judas verdaderamente era un apóstol. Puedes decir tú, pues, ¿y Matías? El que no era. Si Matías no era, pero llegó a ser. Ah, estás hablando de José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo. Es que Justo es el que no era apóstol. Sí, es cierto, pero hay alguien más que tú tal vez nunca te has dado cuenta. Fíjese que el que no era Lucas. Lucas no era apóstol. Cuando leímos en la Biblia los nombres de los apóstoles, de los 12 apóstoles, no aparece Lucas. Lucas aquí está escribiendo el libro de Hechos y él está citando los nombres de los apóstoles y no cita su propio nombre. ¿Por qué? Porque no era apóstol. Algunos historianos creen de que es posible de que él era un gentil que había conocido a Pablo cuando Pablo andaba predicando. Y que él sí es cierto que anduvo con Pablo bastante en varios lugares y se cree de que él ayudó también a Pablo a escribir ciertos libros. Tal vez él era el que escribía mientras que Pablo hablaba mediante el Espíritu Santo. Pero él viajaba y se encontraba con Pablo en diferentes lugares. Y Pablo hace referencia de él como un buen amigo, un aliado en el Evangelio, pero nunca se le declara como un apóstol. Ahora, él sí fue enviado también, es más bien es reconocido como evangelista. El evangelista Lucas escribió el libro de Lucas, uno de los evangelios que tenemos, y el libro de Hechos. ¿Sabe qué? Lucas escribió más de la Biblia, más del Nuevo Testamento, disculpe, que Pablo. Nosotros sabemos de que Pablo escribió muchos libros a muchas iglesias. Pero cuando se hace el cálculo, Lucas escribió el 27.5% del Nuevo Testamento. Entonces, Lucas escribió más contenido que Pablo entre el libro de Lucas y el libro de Hechos. Y si no fuese por Lucas, es posible de que no tuviéramos nosotros el libro de Hechos, porque fue Lucas que escribió el libro de Hechos, poniendo las cosas en orden sobre los primeros 33 años de Jesús y su ministerio, y también poniendo en orden lo que era la historia de la iglesia por los primeros 33 años. Entonces miramos aquí con claridad de que el que no era Lucas.
Se puede decir que Lucas era apostólico, le gustaba el evangelismo y él andaba en misiones, pero no era de los 12 original apóstoles. Y algunos dicen que no era apóstol de ninguna forma y de repente no era ni judío, era un gentil que había sido convertido y que anduvo con los apóstoles en ciertos viajes misioneros. Y él se interesó o fue guiado por el Espíritu Santo en escribir el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y también escribir el libro de Hechos. Es posible de que él tuvo acceso a documentos que fueron escritos por otros apóstoles. Y él pudo haber revisado todos los documentos y con la ayuda del Espíritu Santo y por su entrenamiento como médico, logró poner en orden todo lo que es referente a la vida de Jesús y la vida de la iglesia primitiva. Tenemos que dar gracias por Lucas, el médico, y también el evangelista, pero tenemos que reconocer también de que no era uno de los 12 apóstoles. Esto es algo que hoy aprendiste aquí en su segmento Viviendo Fiel. Ojalá que vuelvas siempre para aprender muchas cosas más y ojalá que seas súper mega bendecido.